proyecto es un proyecto liberal clásico. No podemos entrar en Argentina porque el espacio del liberalismo clásico en Argentina está vacío. En otros países no. Vacío significa no hay nadie. En Argentina todos o son libertarios o son neoliberales. Si son libertarios, bueno, ya sabemos cómo son, se identifican con Milei y todo eso. Y si son neoliberales, siguen el consenso de Washington, principalmente López Murphy es el referente más saliente de lo que es el neoliberalismo. Que en Argentina hay gente que dice que no existe. Sí existe. El neoliberalismo es el consenso de Washington. También puede buscar información en Internet. ¿Qué es el consenso de Washington? Gobernaron en los 90 en Argentina con Menem, los tres Carlos, le llamo yo, Carlos Menem en Argentina, Carlos Pérez en Venezuela y Carlos Salinas en México. En ¿Okay? México. Entonces, en Argentina lo que hay son neoliberales y hay libertarios, pero liberales clásicos no hay. Entonces no podemos entrar en Argentina con nuestro proyecto, que se inspira en el liberalismo clásico, cuya divisa no es la idea de la libertad, sino el gobierno limitado, ¿ok? Y el proyecto consiste en derogar las leyes malas, 5 reformas, hay una hoja de ruta de 8 pasos, y se resume en la fórmula 3 por 5 igual a 15, o sea, 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en 5 sectores clave, por eso 5 reformas: política, economía, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Para simplificar las cosas, nos identificamos totalmente con Ron Paul. Ron Paul en Estados Unidos es conocido en el mundo liberal, y somos más o menos unos 400 personas, los militantes, ¿no? Somos unos 400 entre el Partido Liberemos México, que estamos aquí donde yo vivo ahora, el Partido Fusionista de Guatemala, el Partido Valores de El Salvador, también tenemos gente en Costa Rica, tenemos gente en Venezuela, en Colombia el Partido Dale Colombia, gente en Ecuador también, en Perú el Partido Devolución, que es el que mejor nos va, pero también en Bolivia, en Chile, en Uruguay. En Argentina no, nada, o sea, puerta cerrada. Y mira que yo, como yo soy argentino, toco puertas en Argentina. Desde 2006 toco puertas en Argentina, puertas cerradas. En 2006 hicimos la Confilar en Ecuador, con gente también de varios países. Confilar significa Conferencia Liberal por la Autonomía Regional, ¿ok? Y armamos un lío bien grande, Chávez se puso enojado, nos metió preso a unos cuantos, eso fue en 2006, o sea, la década progresista en toda América Latina. La primera década progresista, porque ahora estamos en la segunda, ¿ok? Eh, y entonces, claro, en Argentina nadie ni se enteró, ¿ok? Y nosotros siempre empezamos a tocar las puertas en Argentina, pero en Argentina puertas cerradas. Después, entonces, en 2009, yo en Guatemala publiqué mi libro Las leyes malas, y ahí hay un capítulo que se llama Las 5 reformas. Usted busque Las leyes malas, lo puede bajar gratis si quiere. Alberto Mansuetti, Las leyes malas. ¿Ok? Después yo viví en Perú un tiempo y otro tiempo en Bolivia, y armamos el Partido Perú Nuevo en Perú. En ese momento hicimos el primer foro, marzo de 2016, en Chile. ¿Okay? El Foro Liberal de América Latina. Foro Liberal de América Latina. El primero formalmente fue en Chile, 2016, y en junio de ese año, 2016, nos estrenamos en la política de pantalones largos, cuando le presentamos las 5 reformas al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que era vive todavía, neoliberal muy reconocido.
y le mostramos lo que él mismo había escrito en 2002-2003 con John Williamson, que es el que inventó el consenso de Washington, y hablaba de hacer reformas de fondo, reformas más allá de corregir los desequilibrios macroeconómicos, y dijimos, bueno, ¿va a ser la reforma o no va a ser la reforma? Presidente, nos recibió, era presidente electo, todavía no se había puesto la banda. Y nos dijo lo siguiente: sí, yo escribí esto, lo que escribió John Williamson en 2002 y 2003, que se llama Más allá del consenso de Washington. Hay varios documentos, pero esos están en inglés. ¿Ok? Y entonces, más allá significa reformas de fondo, segunda o tercera generación. Y la respuesta del presidente fue, bueno, se hará lo que se pueda. Bueno, todos sabemos cómo terminó Kuczynski en Perú, ¿ok? Pero en Perú, ojo, Perú es muy importante. En Perú los que hicieron reforma fueron Alan García y lo hicieron suicidar, se suicidó. Y Fujimori, que todavía está preso, se está muriendo, pero todavía lo tienen preso. Eso fue en 2016. Desde ahí en adelante, Fabián, nos reunimos todos los años en un lugar distinto. Nos reunimos en Guatemala, después de Perú, en Guatemala, en Paraguay, que tenemos gente también, el Partido Liberal 5 Reforma, ¿ok? Pero de esto en Argentina nadie se entera, los liberales viven en otro mundo. Los liberales y libertarios en Argentina y los neoliberales viven dentro de una caja hermética que se llama Argentina, ¿ok? Y de ahí no salen. No sacan la nariz y no se puede entrar a esa caja tampoco, ¿ok? Pues no saben lo que pasa en el mundo, ni siquiera en su vecindario, región Hispanoamérica. Es decir, el mundo, y esto lo analizamos todos los años que nos reunimos, el mundo ha cambiado. Argentina no ha cambiado nada, pero el mundo ha cambiado y mucho. ¿Okay? Bueno, te quería preguntar también cómo fue la región, si cambió o no cambió, y bueno, cómo fue el cambio que tuvo, si es que lo tuvo. El programa Sí en hubo base, el cambios. título genera la pregunta a la gente sobre si Argentina se siente parte, es parte, quiere ser parte de América Latina o no. Si es más de mirar siempre hacia tan lejos en vez de mirar la región y sus países limítrofes incluso. Bueno, te diré, Argentina pertenece a Hispanoamérica y a América Latina, pero no se percibe como tal. ¿Ok? O sea, no cree nada. Argentina es una caja hermética. Se vive pendiente de lo que pasa en Argentina. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, el fiscal Luciani, la causa vialidad, el atentado, Sabac Montiel y Brenda Ullarte, y de eso yo sigo las noticias, pero de eso están pendientes y más nada. Mientras tanto, el mundo cambia y la región cambia. ¿El mundo cómo cambia? Muy simple, Occidente y software, ¿ok? Fíjate cómo los Estados Unidos no pueden tirar un cohete, están con el cohete espacial. Antes los tiraban así como quien tira cohete en Navidad, ¿no? Pero ahora no, lo piden postergando porque les salen mal las cosas. O sea, el capitalismo se mudó a Oriente, se mudó a China más específicamente. Y no solo en China, también India en parte, también los países de Indochina, Vietnam, Laos y Camboya ¿Y se están puede hablar de experimentando. Rusia también? Sí, pero el capitalismo ruso es distinto. Es un capitalismo más mercantilista, más dependiente del Estado. En estos países del sur de Asia hay un capitalismo más liberal. ¿Ok? Desde luego en Argentina nadie se entera. Es más, en estos temas, si vos le mencionás a Rusia, China te dice, ¡ah, el comunismo! No hay más comunismo. ¿Ok? En Rusia hay una democracia no más defectuosa que la que hay en Occidente, y una economía, como te digo, capitalista pero ligada al Estado,
Y en China hay un capitalismo de partido único, o sea, el partido único tomó para el lado del capitalismo y es un capitalismo bastante liberal Claro. y por Pero, eso pero ¿se es la puede hablar mayoría de de los China liberales. otro día? O bueno, Ok, capaz hablamos de China otro día, ¿no? Pero una preguntita ok, y contestámela en un minuto, en menos de un minuto. China tiene un capitalismo económico, pero no sé si tiene un liberalismo, porque lo que es libertades, lo que es partido único ya va. y ese tipo de cosas. Sí, sí, pero, o sea, el liberalismo en la economía, sobre todo de las medianas empresas para abajo. No hay libertades políticas, ni de prensa, ni nada, ni quieren saber nada con democracia, porque dicen, si democracia es lo que tienen ustedes, mejor no. Otro día hablamos de China. Vamos a hablar de la región. La Sí. región de Hispanoamérica está con la ley del péndulo, o sea, en los 90 los neoliberales. Después vino la década progresista con Correa, con Lula, Dilma, con, bueno, por supuesto ¿Quién? Chávez y demás, ¿ok? ¿Quién? Es la década de los años 2000. Después en los 2010 vino la década que nosotros llamamos de la derecha mala, o sea que es Macri, Uribe, Lazo en Ecuador todavía queda, la calle Pou en Uruguay, etcétera. La derecha mala, Bolsonaro en Brasil también es derecha mala. Prometió otra cosa, pero no hizo lo que prometió. ¿Ok? Entonces, ahora, en la tercera década del siglo XXI, estamos entrando ya en la segunda década progresista, es decir, el péndulo, derecha, izquierda, el péndulo. Ahora, por ejemplo, entre el fiscal, en Argentina, entre el fiscal Luciani y el brasilero Saban Montiel, la hicieron candidata a Cristina, ¿ok? Y probablemente sea presidente por tercera vez. Pero en Argentina no ven lo que pasa afuera. Afuera los liberales clásicos hemos hecho el Foro Liberal de América Latina e impulsamos, ¿ok? Impulsamos este proyecto que se llama la Gran Devolución. Vos me pusiste una pregunta ahí en el chat que me preguntabas por la sociedad de dos pisos. Bueno, en Argentina el que describió muy bien la sociedad de dos pisos fue el DIPI. Okay. El DIPI, yo sigo más o menos la movida en Argentina. El DIPI dijo una vez, y está un video por ahí, lo siguiente: la casta política, como dice Milei, la casta política construye un país de tercera o cuarta para el resto, para la mayoría de la gente. ¿Ok? Eso es la versión argentina de welfare state. Pero ellos no mandan sus hijos a los colegios públicos. Ellos van a las mejores universidades, incluso en el exterior, no van a la universidad pública. Cuando se enferman o se enferma su familia, no va al hospital público. Cuando se jubila, no va a recibir la jubilación miserable que recibe la mayoría de los tercera edad en Argentina. ¿Okay? El DIPI lo dijo muy claro a lo de los dos pisos. El tema de los dos pisos es importante porque se repite en América Latina y con mucho contenido racista también, con mucho tinte racista. ¿Ok? A tal punto que yo escribí el ensayo ese de la sociedad de dos pisos y se lo mandamos al expresidente checo, porque tenemos, como nosotros no somos argentinos que viven encerrados en la caja, okay, tenemos comunicación con Chequia y con el expresidente Václav Havel, Václav Klaus, que fue el que hizo la revolución de terciopelo, fue el que hizo la transición del socialismo al capitalismo. Y lo llevamos a Guatemala para nuestro foro anual y ahí estuvimos 4 días encerrados con él, aprendimos mucho,
¿Ok? Dijiste recién la teoría de la devolución. Sí, la gran devolución, La gran devolución. devolver a la gente las funciones, los poderes y los recursos, es decir, el dinero que hoy el Estado tiene secuestrado. O sea, el Estado te secuestra el dinero y te dice, no te preocupes por la educación, yo te voy a dar educación gratis, lo mismo la salud, las jubilaciones y pensiones, etcétera, y últimamente hasta la comida, aunque el que inventó eso no fue el peronismo, el que inventó la caja pan se llama Alfonsín, ¿ok? Se Sí, sí, llamaba. sí. El Plan Entonces, Alimentario Nacional era la caja PAM. sí, sí, la caja pan. Me acuerdo porque yo estaba en Venezuela en ese momento, ¿ok? Y entonces, bueno, nosotros estamos haciendo con muchas dificultades porque nadamos bajo la corriente, contra la corriente. Vamos cuesta arriba. O sea, Hayek escribió un libro muy importante que se llama El camino a la servidumbre, Road to Serfdom. Y nosotros estamos tratando de hacer el road from Serfdom. ¿Ok? Eso es lo estudia una materia que se llama transitología, pero mientras el road to serfdom es downhill, cuesta abajo, el road from serfdom es uphill, es cuesta arriba. ¿Ok? Entonces es muy difícil para nosotros. Pero bueno, vamos adelante. En Argentina no es que sea difícil, es imposible para nosotros. Bueno, te quiero hacer entonces una pregunta y después hablamos de Argentina. Em, yo estuve leyendo las 5 reformas que estabas proponiendo. Voy a tirar los títulos, con los títulos ya uno se va a dar cuenta, ¿no? Uno es un Estado mínimo que se dedique únicamente a seguridad, defensa y justicia. Se agregan Infraestructura, infraestructura. sí, obras de infraestructura, eso iba a decir. Después, bueno, el segundo punto, la reforma económica, que es proponer el principio del libre mercado, o sea, economía abierta, eliminación de aranceles, supongo de retenciones, de todo ese tipo de cosas. Y después, el punto 3 y punto 4 son los famosos vouchers de educación y los vouchers de salud también. Bueno, los vouchers de educación Sí. fue uno de los primeros programas que yo hice acá con un ex secretario de Educación de acá de provincia de Buenos Aires, y bueno, estuvimos hablando de en qué consisten los vouchers de educación, ¿no? O sea, es fomentar, alentar la demanda y no la oferta, ¿sí? Pero Y sí, pero no es lo que proponemos nosotros en el sentido de que se liberaliza no solo la demanda, sino también la oferta. O sea, se privatiza la educación que hoy es estatal. Porque sí, sí, si sí, sí. no, ok, ok. Sí, sí, y el quinto punto es, bueno, lo que se ensayó acá, que se ensayó, lo que se aplicó acá en su momento, que fueron las jubilaciones privadas, ¿no? Era la reforma jubilatoria. Yo leo esos 5 puntos y, y yo, bueno, dentro de mi óptica y de mi corta visión también, ¿no? Pero yo veo que es como una política o una filosofía un poco minarquista, ¿no? Por otro lado, vos me decís que no hay liberalismo en Argentina, ¿sí? O son todos libertarios o neoliberales. Y vos lo que decís que lo tuyo es liberalismo clásico. ¿No será el problema de tantos casilleros que hay, que existen, que nos tienen que poner a uno es minarquista, Sí, otro es libertario, otro es el sí, libertario de sí, izquierda, sí, sí, libertario de derecha? Ojo que sí, también pasa con el socialismo, hay un montón de socialismos también, hay un montón de anarquismos. O sí. sea, hay tantos compartimentos, entonces a vos te pongo acá, a vos te pongo acá, y de repente el liberalismo clásico, claro, vos consideras que no existe, que no hay acá, ¿no? En Argentina. No, 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 Que no existe, no, que no hay gente, digo. ya va, un segundo. Sí, nosotros lo que hacemos es quitar etiquetas que son engañosas y no significativas. Por ejemplo, minarquismo. Eso no existe.
Existe el liberalismo clásico. Paleolibertario, eso no existe. Existen los antiguos liberales clásicos. Las etiquetas que nosotros vemos en la realidad son nada más que tres. Hay neoliberales, eso es el consenso de Washington, ese es López Murphy. Hay libertarios, ese es Milley. Y estamos los liberales clásicos, pero el espacio del liberalismo clásico está vacío en Argentina. En otros países no. En otros países de Hispanoamérica, los liberales clásicos estamos impulsando este proyecto. Y esto es muy importante porque adoptamos una divisa de un argentino que se llama Edgardo Manara, no sé si lo has escuchado. Edgardo Manara tiene esta divisa: sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y sin programas no hay partidos. Y tiene toda la razón. Es el triple axioma de Edgardo Manara que nosotros suscribimos al pie de la letra. Nosotros queremos producir cambios en Perú, en Venezuela, incluso en Nicaragua tenemos gente y hasta en Cuba. Queremos producir cambios. Para eso, difundir las ideas de la libertad, eso no es suficiente. ¿Okay? Hay que tener un proyecto. Hay que tener un proyecto para mostrarle a la gente. Cuando la gente da una conferencia, podés hablar de Mises, de Calle, lo que quiera, de Friedman, de lo que quiera, pero la gente siempre te pregunta, bueno, pero ¿y cómo traemos eso a mi país? A este país, el que sea. Entonces, nosotros tenemos ese proyecto. Las 5 reformas, la gran devolución. Ese proyecto es el protagonista y lo central en ese proyecto en el Foro Liberal de América Latina y en todo lo que hemos construido, incluyendo la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, porque muchos de nosotros somos cristianos, y el protagonista es el proyecto, porque ese es otro rollo, ¿no? En todos los países siempre lo mismo. Los liberales tenemos que unirnos porque estamos muy separados, y estamos muy separados por las etiquetas, de todo eso. Tenemos que unirnos. Muy bien. Sí, pero ¿dónde está el proyecto? Porque la unidad, si no es en torno a un proyecto, fracasa. Porque si no hay un proyecto para protagonizar la unidad, entonces viene la pelea de los egos. Mirá vos cómo Milei y este es un país particular porque primero es eminentemente personalista, siempre fue caudillesco y ahora también no ha cambiado nada. Y segundo, bueno, de proyectos se habla bastante poco siempre, ¿viste? Puede ser que los candidatos de ahora estén queriendo proponer medidas, pero no sé si medidas es un término más bajo que la palabra proyecto, o capaz un proyecto es una suma de medidas. Exactamente. Acá tuvimos una época en el siglo pasado que fue la Unión Democrática, donde eso sí que era una ensalada, ¿no, Alberto? La verdad que hasta el Partido Comunista estaba en la Unión Democrática, que fue una coalición de partidos para tratar de ganarle a Perón en las elecciones. Ese fue el sentido. Perón ganó las elecciones y la Unión Democrática, Bueno, creo que como nació, desapareció. sí, pero fíjate antes de hablar de Argentina, después podemos hablar de Argentina, pero fíjate, Milei y Esper terminaron peleados. ¿Por qué? Y porque no hay proyecto, ¿ok? Nosotros sí hemos logrado la unidad de los liberales, pero en el marco del liberalismo clásico, que incluso le llamamos fusionismo, siguiendo a Frank S. Meyer, que es un autor muy bueno, ¿ok? Porque fusionismo, es un liberalismo clásico conservador en cuanto a moral, en cuanto a gobierno, idea de la política, de la democracia, etc. Entonces, hemos logrado la unidad de los liberales en Perú, en Colombia, en Venezuela, hasta en Costa Rica tuvimos un candidato a diputado, lamentablemente no salió, iba a ser nuestro primer diputado en toda Hispanoamérica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa característica? Porque, mira, caudillistas son todos estos países. Estos países hispanoamericanos se parecen como gotas de agua
incluso se parecen en la manía de que cada uno se considera diferente. Lo que sucede es que esa manía en Argentina está a millón, ¿ok? En los otros países más o menos tenemos oportunidades para ir a los medios, ir a la televisión, a la radio, hablar con un presidente electo, el caso de Perú con Kuczynski, traer un expresidente europeo checo a Guatemala, conversar con él, aprender con él. En fin, tuvimos y tenemos muchas oportunidades en otros países hispanoamericanos y en Argentina. No, ¿ok? Yo no te voy a contar para no dar nombres, no, pero todas las puertas que hemos tocado en Argentina se nos han cerrado en las narices. ¿Ok? ¿Por qué? Alberto, Ajá. dos preguntas. Primero, para, ya que estamos hablando de Argentina, ¿no? Te voy a preguntar al revés. ¿Cómo vive el liberalismo del resto de los países de la región? Porque, bueno, vos me contaste y me quisiste aclarar que viviste en 5 países, todos de acá de América. Creo que dijiste Venezuela, no me acuerdo. Viviste en Guatemala, viviste en En, Perú. or- en orden, en orden fue así: Argentina, Venezuela, Guatemala, Perú, Bolivia y ahora México. Sí. Viví, me dijiste, viví, porque no es que fui a estudiar a la facultad y Ah, bueno, no. alquilaba un departamentito. Bueno, así decía, así me dijiste. Entonces, bueno, uno entonces es la pregunta, ¿cómo vive el liberalismo la región? Para ver si hay una diferencia Yo te puedo. cómo vivimos el liberalismo acá en Por Argentina. empezar, por empezar, en los otros países vivimos un liberalismo abierto al mundo, pero no como dice José Luis Espert, que dice, con toda la razón, que Argentina tiene que abrirse al mundo, pero él habla de la economía y tiene razón. Lo que nosotros queremos es que Argentina se abra la vista y la mente al mundo, no la economía nada más. Entonces, en los otros países vivimos un liberalismo muy abierto al mundo, muy en contacto con los otros países, Perú con Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, etcétera. En Argentina nada de eso, ¿ok? Vivimos el proyecto liberal, el proyecto La Gran Devolución. Vivimos mucha comunicación entre nosotros, nos reunimos todos los lunes para estudiar. Ahora estamos estudiando el fascismo, por ejemplo. En Argentina no se han enterado, pero hay un peligro fascista fuerte en la región. Está ya Bukele, a Bolsonaro le queda casi nada de lo liberal que prometió, pero sí le queda mucho de fascismo. ¿Okay? En Perú está el hermano de Ollanta Humala. Antauro Humala salió de la cárcel y quiere ser presidente, y es un fascista de cuerpo entero. Entonces, te digo los temas que estamos estudiando los lunes. Se llama Infoeducación Política, análisis de casos. Estudiamos también los países PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, lo que está pasando, lo que pasa con las sanciones. Seguimos mucho a Ron Paul. Nos identificamos siempre con Ron Paul en todo. Hace 2 días Ron Paul sacó una excelente carta sobre el suicidio de Europa con el sancionismo y todo y tal, ¿ok? Y que nosotros la reproducimos, la tradujimos, la estudiamos, etc. Entonces, ese es el liberalismo que vivimos en los otros países que no son Argentina, ¿ok? En Argentina los libertarios son adolescentes, ¿ok? Esos son adolescentes. Ahora, hay 2 clases de adolescentes. Un adolescente de 16 años, 17, 19, que ayer o anteayer descubrió la idea de la libertad y todo eso, está bien, porque es un chico. Pero en Argentina lo que veo es mucho adolescente de 40, ¿ok? Que sigue con sí, la idea de la libertad, mi ley presidente, sí, mi ley presidente. Un adolescente de 40, ¿ok? En los otros países, vos me preguntaste cómo vivimos el liberalismo. Vivimos el liberalismo muy maduro, ¿eh? Nada de adolescencia.
Sí, los adolescentes entran y entran mucho a nuestros partidos y tal, pero los formamos y los maduramos en criterio político. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el liberalismo que vivimos en los otros países. No hay nada de eso en Argentina porque las muchas veces que yo he tratado de hablar con este, con el otro, no te voy a dar nombre, con aquel, con el de más allá, siempre las puertas a cerrarse en las narices. ¿Por qué? Principalmente porque Si Argentina, este programa se toda, ve, si este programa se ve, quién sabe, se genera polémica, ¿eh? sí, Con lo que está pero diciendo. bueno, se genere polémica, pero lo que yo digo es que no solo los liberales y libertarios, todos los argentinos viven en una caja hermética pendiente de lo que pasa ahí con Cristina, con Macri, con Larreta, con Bullrich. Bueno, la politiquería vive de eso. Otra cosa que nosotros hacemos, los liberales clásicos en otros países, no es politiquería. No entramos en la politiquería, vamos a la política. La política trata de políticas Sí, como públicas. que querés evitar el conventillo, ¿no? Que un poco querés decir Exacto, eso. Exactamente. exacto. El Reducime, resumime en 3 minutos, o en 2 minutos, el Foro Liberal de América Latina. ¿Es el antiforo de San Pablo o no? Sí, sí, nosotros hemos estudiado no solo Antiforo de Sao Paulo, es Antiforo de Grupo de Puebla también, porque el Foro de Sao Paulo no está solo, está el Grupo de Puebla, está la Internacional Socialista, está la COPAL, Conferencia Permanente de Partido Político de América Latina, que son todos uno, ¿ok? Y está la Internacional Progresista de Bernie Sanders y su esposa, ¿ok? Entonces hay 4 internacionales actuando en América Latina, en la OEA y por supuesto en las Naciones Unidas de la izquierda y todo eso. ¿Ok? Como te digo, lamentablemente, y espero que nadie se ofenda ni se moleste conmigo por esto, lamentablemente Argentina vive muy ensimismada. En cuanto a lo que política se refiere, ¿ok? Vos le preguntás sobre el fútbol en Europa a un argentino y te sabe la Champions League, te sabe, pero le preguntás de política en Europa y no sabe nada, ¿ok? Entonces, la pregunta era, perdón, No, el Foro eh, Liberal de América Latina. sí, el foro. Sí, antiforo de Sao Paulo, Grupo de Pueblo y todas las demás. ¿Ok? O sea, ahora que Cristina va a ser presidente otra vez y Lula va a ser presidente otra vez, es importante porque entonces va a cobrar otra vez, vamos a estar en la segunda década y nosotros miramos a Argentina y esto tiene que ver con el título del programa. ¿Argentina es América Latina o no? Sí es, pero cree que no es. Y tiene todos los mismos vicios y muchos de ellos más acentuados que en otros países de la región, pero tiene todos los mismos vicios de la región. ¿Okay? Entonces, Argentina es un país hispanoamericano. Lo que pasa es que la gente cree que no y bueno, como te digo, vive muy ensimismada. En los otros países, mira, en el Foro Liberal de América Latina, y sí, antes de eso habíamos hecho ya en 2008, como te dije, con Filar, habíamos hecho mucho ruido y la gente del Foro de Sao Paulo se puso nerviosa. Kane Dietrich sacó Confilar, autonomía, eso se puede buscar porque está en internet. ¿Okay? De hecho, a nosotros nos pusieron preso en Venezuela. ¿Okay? Pero era en la época de Chávez, no la de Maduro. En la época de Chávez estuvimos presos los 3 principales del rumbo propio, pero una semana nada más, y podíamos dormir en casa, ¿ok? Y nos atendían muy bien y respetaron todos nuestros derechos constitucionales, legales y procesales. Yo soy abogado, además de politólogo, así que yo sé lo que te digo. Hoy sería distinto, pero en aquella época no. Hicimos bastante ruido y ahí fue donde empecé, tan pronto salí de ese trance judicial, empecé a tocar puertas en Argentina y estoy tocando puertas en Argentina desde 2008 hasta ahora
Y no se abren las puertas, así que te agradezco enorme a vos porque nos abriste esta puerta para que nosotros podamos explicar cómo se vive el liberalismo clásico, eso sí, en o los demás países hispanoamericanos, región a la cual Argentina pertenece, pero cree que no, algo así, que nadie se Bueno, ofenda, que nadie se disguste. bueno, Alberto, yo te agradezco a vos por el tiempo que me diste, por el aguante que me tuviste, porque hace un tiempito largo que estábamos queriendo hacer esto. Y bueno, vamos a ver qué dicen los argentinos acá, qué decimos también, ¿viste? Este, en todas las definiciones, que lo que dice la gente, siempre hay algo de razón hay, siempre hay algo que uno disiente, así que bueno, lo importante es expresarse, escuchar y más allá que estén de acuerdo o no, poder mantener una conversación adulta. Y para eso van a estar los comentarios de YouTube para que la gente te conteste, Alberto, ¿eh? Así que, Bueno, bueno. sí, y la gente nos puede buscar, estamos en las redes, Foro Liberal de América Latina, Voy a cinco poner reformas, eso, lo del foro liberal sobre todo lo voy a poner en los comentarios de YouTube. cinco No, en reformas la de la Gran descripción del Revolución. video, no dije nada, me equivoqué, en la descripción del video. Ok. Así que bueno. O puede Bueno, buscar a Alberto Mansueti. me Alberto quedan, Mansueti está en las redes. Chao. me quedan segundos. Alberto, gracias, te mando un abrazo y seguramente la seguiremos. ¿Eh?